En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en realidad esta semana, si tuviéramos misa todos los días, escucharíamos las tres versiones de los evangelios sobre la pasión de Cristo. El lunes escuchamos el domingo la versión de San Mateo y luego ayer Marcos y hoy San Lucas. Ya en general nosotros sabemos lo que acontece, pero podríamos detenernos en dos cosas, y una de ellas es en la que empezamos hoy el Evangelio. Jesús pudo descansar en su camino al Calvario. Se detiene todo y ven por allí pasar a este hombre que se llamaba Simón de Cirene. Venía del campo, regresaba a su casa y en ese momento, por casualidad, tiene que tomar la cruz de Cristo y caminar detrás de él. Para él, para Simón de Cirene, aquella coincidencia pues sería una mala suerte, porque así les llamamos nosotros a las cosas que nos suceden que ni entendemos ni nos gustan, como si fuera mala suerte, como quien va por la calle y le cae un ladrillo en la cabeza. Pero Simón no sabía que para Dios no hay casualidades. Jesús había pensado ya en Simón, posiblemente lo conoció, sabía que ese día, a esa hora, iba a pasar por allí y sus hijos, Alejandro y Rufo, como lo dice el Evangelio de San Marcos, fueron después buenos cristianos. Pero para Simón fue la ocasión de su vida, la mejor oportunidad en su vida. Posiblemente el que sin entender fue el único que en ese instante supo seguir a Cristo por el camino, con la cruz. Qué bueno fuera si nosotros nos viéramos en él, en Simón de Cirene y en José de Arimatea. Entonces, Simón en ese instante no tuvo más remedio que cargar con el sufrimiento a fuerza. Pero lo que le ayudó pues fue el contemplar a Cristo deshecho por el dolor y el cansancio. Y se conmovió. ¿Sí? Es decir, en vez de fijarse en lo que él iba cargando, se fijó en Jesús, se fijó en Cristo. Entonces, toma Simón la cruz de Jesús y la lleva detrás de él. Tal vez en este trayecto fue aprendiendo cosas que él nunca se imaginó que iba a aprender, y menos aún cuando llegó inicialmente al lugar del Calvario. Entonces, Simón de Cirene tuvo esta suerte que a él se le hizo fácil, como no se nos hace fácil a nosotros. A él se le hizo fácil, tuvo esta gracia de saber conectar inmediatamente el sufrimiento con la cruz de Cristo. ¿Por qué así? Porque no hay ninguna otra cosa en este mundo que llame o exija manifestar la grandeza moral del hombre o su madurez espiritual que el sufrimiento. Por eso, los que nunca sufren, o los niños que crecen sin sufrimiento, sin sufrir, en realidad nunca maduran y no tienen nunca la oportunidad de medirse a sí mismos con nada. En cambio, aquellos que han crecido en medio de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento,
pues logran entenderlo, ¿verdad? Entonces, deberíamos nosotros sentirnos cercanos a Dios en nuestras cruces y saberlas ofrecer con Cristo a Dios, a fin de que la auténtica aportación de nuestro sacrificio genere momentos de gracia para nuestras familias, para la humanidad, para la Iglesia, para este mundo. De ahí que una de las cosas que más nos ha faltado en la actualidad, es decir, una de las cosas que más hicimos a un lado durante estos 40 años, pues ha sido el valor del sufrimiento. Ustedes han de saber que en España, o en muchos otros países, pero principalmente en España, existe la penitencia oficial para los hombres, y todo el tiempo de la Cuaresma, y especialmente en estos días de la Semana Santa, cada asociación penitencial ejerce su oficio de penitentes, ya sea cargando cualquiera de las vírgenes de España o cada una de las estatuas del Via Crucis como penitencia. Entonces, una de las cosas que en la actualidad los hombres sabemos hacer menos es sufrir. No sabemos sufrir. ¿Sí? Y no sabemos sufrir por esta simple cosa: que en la iglesia nos han hecho a un lado, nos han quitado la imagen de Cristo, del crucifijo. ¿En cuántas iglesias ya no tenemos Cristos? Tenemos la pura cruz. Sí. Y nosotros necesitamos tener esta relación continua y permanente con el crucificado, con Cristo crucificado. Así como le pasó a Simón de Cirene. Sí. Entonces, a medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a Cristo en la cruz, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento, de todo sufrimiento. Entonces, solo en la medida en que, movidos por la fe y el amor, se camina por donde Cristo caminó, se entiende el sufrimiento. Sí. Por otro lado, solo Dios sabe el tesoro que hay escondido detrás del dolor humano. Solo Él sabe cómo se encuentra y solo Él sabe cómo se aprovecha. Pero algo importante tiene que ser: un valor inmenso tiene que tener el sufrimiento, puesto que Él lo tomó para sí. Sí. Entonces, así hemos de enfrentarnos a nuestro vivir, sabiendo que Dios sabe más y que siempre busca nuestro bien eterno. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que José de Arimatea, que fue amigo de Cristo a escondidas, porque por respeto humano, José nunca públicamente salió a la luz y nunca proclamó que fuera discípulo de Cristo, pero lo fue. Entonces, al final de la vida de Cristo en la tierra, José va y se posesiona del cuerpo de Cristo. Bajó a Cristo de la cruz y se lo llevó consigo. Y esto es, en esencia, lo que hacemos nosotros en la Sagrada Comunión. Después de que Cristo es ofrecido en la consagración, después de que la hostia, el pan se vuelve carne y el vino sangre, separadamente para significar esta destrucción del cuerpo de Cristo. Que la naturaleza del sacrificio consiste en la destrucción
de lo que se va a ofrecer. Entonces, primero, se hacen presentes el cuerpo y la sangre de Cristo, separadamente destruidas, inmoladas, sacrificadas. Y después de esas dos cosas, nosotros recibimos la Sagrada Comunión. Entonces nosotros venimos a la cruz y nos quedamos como José de Arimatea con el cuerpo de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.